Hola, soy Carla Fumagalli, soy investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires y para este ciclo voy a leer un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Antes de leer quería comentar algunas cuestiones. Sor Juana Inés de la Cruz es una autora y monja de la Orden Jerónima que vivió entre 1651 y 1695 y aunque jamás dejó México, sus poemas, prosas y obras de teatro circularon tanto en su país en forma de sueltas como especialmente en España, donde se imprimieron en 3 libros, uno de ellos póstumo, en 1689, 1692 y 1700. Esos libros circularon muy ampliamente, tuvieron muchas reediciones hasta 1725, aunque el soneto que voy a leer yo hoy no está incluido en ninguno de esos 3 tomos. Este soneto no tiene epígrafe, no tiene título, como todos los que de ella se conocen, y se imprimió recién en 1895. Ahora forma parte de las obras completas editadas por Fondo de Cultura Económica y es conocido como el soneto 152. Si bien no fue impreso hasta fines del siglo XIX, sí fue hecho público en 1713, en uno de los retratos más famosos de Sor Juana, que es, de hecho aparece en la portada de la edición de la que voy a leer yo, que es la de Corregidor. Este es el retrato, y el soneto que voy a leer es el que aparece en esta hoja. Pero antes, algunas otras cosas. En la historia del retrato es bastante interesante también. María Gertrudis de Eustaquio era contadora del convento de San Jerónimo, un puesto que Sor Juana también había ocupado, y encargó a Juan Miranda pintar este retrato. Y en él, como les mostraba, puede verse una imagen de una autora frente a su biblioteca, con todos los elementos de su profesión, y digo profesión en ambos sentidos, como monja, con su hábito y medallón propio de la Orden de San Jerónimo, y también como escritora. Sor Juana aparece escribiendo, y lo que escribe y se lee en la hoja sobre su mesa de trabajo, donde también pueden verse los 3 tomos de sus obras, es este soneto. Verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana, alma del mundo senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día los que con verdes vidrios por antojos todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo entrambas manos, ambos ojos, y solamente lo que toco veo. Bien, el hecho de que este poema tan hermoso haya sido primero pintado y luego rescatado para ser parte de la obra de la poeta habla de un largo recorrido entre el archivo de una autora, en este caso, y su obra. El archivo latinoamericano, particularmente, es un archivo perpetuamente complejo. Está compuesto por elementos muy disímiles, en diálogo entre sí, pero frecuentemente separados por sistemas, instituciones o gobiernos. Son elementos que dialogan muchas veces en diferido, y es obra de los investigadores poder actualizar ese diálogo, poder volver a poner esa puesta en escena. Es un archivo latinoamericano diaspórico y elusivo. Los elementos siempre están en otra parte. Y se revela esa condición en este camino de lo pintado a lo impreso, aún en la obra de una poeta central del canon continental, como es Sor Juana. Yendo ya al poema que leí recién,
Podemos decir muchas cosas, pero hoy voy a seguir una línea de lectura en particular. Estos versos hablan de la esperanza, ¿no? Tienen como tema central la esperanza y de hecho en la colección de obras completas de Fondo de Cultura Económica, está acompañado este soneto de otros dos que también tienen como tema central la esperanza. Está representada en este poema por el color verde, ¿no? Verde embeleso, verdor, que atraviesa todo el poema, pero de un modo negativo. La llama loca, frenesí, sueño intrincado, vana de tesoros. Sin embargo, esa crítica a la esperanza no es la única lectura posible. Estos versos también ponen sobre la mesa una dialéctica, una oposición entre un yo racional y un ellos que todo lo ven como prefieren, sin ser capaces de percibir o interpretar la realidad objetivamente. El soneto, más que criticar a la esperanza, desarrolla el tópico muy barroco, por cierto, de la oposición entre el ser y el parecer. El recurso que estructura el poema es la antítesis entre pares opuestos que se condensan de algún modo en ese último terceto, que me gustaría volver a leer, que yo, más cuerdo en la fortuna mía, tengo entre ambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo. Deseo, ¿no? Oposición, deseo y conocimiento, locura y razón, vista y tacto. Este último terceto, a su vez, remite a uno de los emblemas de Alciato llamado Manus Oculata, cuyo mote dice vivir templadamente y no creer ligero. Los emblemas son, los libros de emblemas, son imágenes y textos que dialogan entre sí, se explican entre sí. Esa es su característica principal. La carga simbólica de este emblema, vivir templadamente y no creer ligero, se vierte así sobre todo el poema hacia atrás, regresivamente. Pero yendo todavía un poco más allá en este soneto, en última instancia, lo que hacen estos versos es defender el discurso científico como aquel discurso que se basa en lo verificable, en la prueba, representada en el poema por lo tangible, en contraposición con la falta de certezas que otorga una percepción atravesada por el deseo humano. Como siempre, la poesía de Sor Juana se ofrece en múltiples capas de sentido, pero sobre todo, tremendamente contemporánea. Muchas gracias.